Hola, somos Daniela y Santiago. Creamos este podcast para ti porque nos encanta hablar. Te damos la bienvenida a este espacio lleno de amor, humor, historias e inspiración. Acompáñanos porque en cada episodio hay un tema del que tenemos que hablar. Amigas y amigos, bienvenidos sean todos ustedes a un capítulo más de Tenemos que hablar. Hoy estoy aquí solito, estoy sin mi host, sin mi compañera Daniela, debido a que se nos cruzaron unos eventos el día de hoy, así que el encargado del día de hoy soy yo. Me dejó toda la responsabilidad a mí, entonces vamos a ver cómo nos sale esto. Dios mío, Dani, vamos a ver cómo nos queda. Una vez más, muchas gracias a todos por escogernos como su podcast de confianza mientras ustedes están haciendo alguna otra actividad como camino al trabajo, camino a la universidad, entrenando. Si de pronto usted tiene este podcast de fondo mientras hace alguna otra actividad, muchísimas gracias por habernos escogido. El día de hoy tengo una invitada maravillosa que en un momento se las estaré presentando. Es una invitada a la cual quiero mucho, comparto con ella todos los días, prácticamente todos los días nos encontramos. Sí, claro. Coincidimos en que tenemos un lugar en común, y es que, bueno, como saben ustedes, yo trabajo como entrenador. Entonces Glorita es usuaria del gimnasio en el que yo trabajo. Glorita, bienvenida a Tenemos que hablar. Antes que nada, quiero agradecerte por haber sacado el espacio, por habernos dado la oportunidad de que te entrevistemos, de que sepamos un poquito más sobre tu vida, sobre todo lo que haces, porque haces muchísimas cosas y necesito saber cómo te organizas para hacer todo eso. Gracias, Santi. Gracias también por creer en nosotros, porque pasa que cuando uno quiere empezar algo, cuando uno tiene una idea, la gente dice, sí, claro que sí, cuenta conmigo, ¿cómo que no? Pero al momento ya de, bueno, vamos a hacerlo ahora sí de verdad, salen muchos peros. De hecho, este podcast esta es su segunda temporada. La primera temporada estuvo Dani solita y lo pausó porque los invitados finalmente pues no podían cuando anteriormente habían dicho que sí. Entonces es un poquito complicado a veces reorganizar toda la agenda, y pues bueno, ahorita con Dani nos hemos unido para poder sacar este podcast adelante, y te agradezco muchísimo por haber creído en nosotros desde un comienzo, Glorita. Santi, muchísimas gracias por la invitación. De antemano me siento muy feliz porque voy a compartir con una persona que admiro y respeto mucho, y sobre todo que trabaja algo que para mí es muy importante, y es el cuerpo. El desarrollo del cuerpo para mí es fundamental en el desarrollo humano. Así es correcto. Glorita es psicóloga, es profe, es rectora, es independiente, es esposa, es atleta, hace de todo un poco. Te voy a contar un poquito la temática del capítulo del día de hoy. Inicialmente me vas a ir contando de manera breve un poco sobre tu vida, y de ahí empezarán a salir preguntas. De igual manera, yo que ya tengo una serie de preguntas, me estarás contando anécdotas, yo te estaré contando las mías, y más que todo esto será una charla entre amigos. Perfecto. Porque eso es lo que tú eres para mí, Glorita, eres una gran amiga. No sé si te ha pasado o has visto algún meme que gracias a mi trabajo me hice amigo de una persona que es mucho más mayor que yo, como también hay el meme en el que dicen que me hice enemigo de alguien que, mejor dicho, me dobla la edad, porque esas son las dos caras de la moneda. Claro que sí. Entonces, bueno, Glorita, cuéntame un poco sobre ti desde tus inicios. Desde el inicio que tú quieras contarme sobre tu infancia, pasemos por la adolescencia, pasemos por el colegio. Quiero saber después por qué terminaste tú escogiendo psicología. Eso aquí tengo un poco de preguntas que me encantan, me emociona mucho. Bueno, Santi, a ver, te cuento. Una infancia feliz, hago parte de una familia nuclear, papá, mamá e hijos, muy estructurada, una familia donde siempre fui feliz. Mis padres comenzaron desde muy jóvenes, no tenían nada, no tenían educación, empezaron a construir una familia muy bonita, y pues lograron sacar hijos profesionales. Somos 4 hijos. ¿Y tú eres la mayor? Yo soy la tercera. Tú eres la tercera. Yo tengo 2 hermanos mayores, una hermana mayor y un hermano mayor, después sigo yo y sigue mi hermano menor, que yo le llevo 10 años. Ok, perfecto. Una familia feliz, una familia donde tuve de modelo a mi padre, que fue muy trabajador. Mi forma de ser con puntualidad, con organizaciones de mi papá,
que siempre lo vi muy estructurado. Y mi talante, mi ser emprendedora, aguerrida, siento que es de mi mamá. En dos personas demasiado trabajadoras, organizadas, que de la nada, sin todos los elementos que nosotros hoy tenemos, que tenemos educación, que tenemos dinero, que tenemos oportunidades. Mis padres no tuvieron esas oportunidades y les tocó empezar de cero, pero lograron escalar diferentes situaciones y la verdad les fue muy bien en la vida, nos fue muy bien. Soy viajera por excelencia. Tengo una página que se llama La Gloria de Viajar, pero nunca la alimento. Pero nunca la alimento. Necesito unos compañeros de fórmula que creo que me van a ayudar a viajar, a alimentarla, porque tengo muchas fotografías de mis viajes, pero no soy tan buena con este tema de la tecnología, pero sí tengo la página, se llama numeral La Gloria de Viajar. En Instagram. En Instagram, pero tengo muy poquito. Realmente tengo muchas cosas de material para subir y de pronto un día trabajaremos. Claro que sí, Dani es experta en eso. Una tarde nos sentamos a hablar con ella al detalle. Fui feliz con unos padres muy trabajadores, una infancia llena de, no de lujos, pero sí de cosas que nos hacían feliz, compartir en familias cumpleaños, amor y amistad, navidades. Yo crecí en un ambiente donde había árbol con regalos, donde me despertaban a la medianoche a darme la muñeca que yo quería o las cosas. Mis papás siempre han sido muy especiales conmigo, siempre han tenido una actitud de respeto hacia todos nosotros. Posteriormente fui educada en un colegio, inicialmente era un colegio de monjas, pero mixto en primaria. Después estudié en Cafán, adoro Cafán, soy bachiller Cafán. Y posteriormente yo quería hacer o psicología. Alguna vez quise, la primera iniciativa fue ser licenciada en educación física, porque yo quería ser docente de gimnasia olímpica. Me encantaba la gimnasia olímpica y la entrené desde muy niña en mi colegio. Entonces, el espagar, el split, todo eso me encantaba hacer. Maravilloso. Entonces, desde muy chiquis tuve la disciplina deportiva, pero también me apasionaba la psicología y como la mente humana, el gestionar las emociones, el conocerte. Entonces, digamos que todas esas cosas, Santi, siempre me han gustado. He sido muy sensible. Y al lado de eso también quería ser, creo que ya no lo haré en esta vida, quería ser abogada de familia para complementar la parte de psicología con derecho de familia. Inicialmente quería ser psicóloga clínica, pero la vida me mandó hacia la psicología educativa. Pero yo me preparé y he trabajado en el área de psicología en lo clínico, en la parte también de empresarial, coaching, reclutamiento, pero también he trabajado en la parte educativa, trabajo problemas de aprendizaje. Tengo pacientes de 3 meses hasta los 94 años, es mi paciente más joven en este momento. Increíble, Glorita. Yo quería preguntarte, porque digamos que actualmente muchos jóvenes escogen sus carreras porque se inspiraron en alguna serie, en algún personaje importante. ¿Fue tu caso? ¿Tú por qué dijiste quiero estudiar psicología? ¿De pronto te inspiraste en algo o en alguien? No, porque en esa época no. Yo creo que yo siempre he sido una niña, yo fui una niña adulta, yo creo que yo siempre tuve una mente muy, muy madura. Uh-huh. Entonces creo que desde chiquita empecé a perfilarme. En esa época no existía tanto la parte de orientación profesional, no existían las psicólogas. Entonces el hecho de tener psicóloga en el colegio, orientadora, yo no lo viví. A pesar de que estuve en un colegio que iba adelante de los demás colegios, que era Cafán, que ellos ya manejaban ley 115, ya manejaban salones con estudio cerrado de televisión, y entonces teníamos televisión en las aulas y eso era toda una novedad. Pero digamos que la parte de psicología siempre me inquietó más por una actitud personal de entender al otro. Me parecía que cuando mis compañeros, mi familia, mis amigos no tenían con quién como manejar y gestionar esas emociones, yo decía, tiene que ser muy importante poder ayudar al otro. Creo que desde mi familia siempre mis inspiradores han sido mi papá y mi mamá, en el sentido en que siempre han tenido una actitud de servicio, de llegar al otro. Entonces me parece que en esa parte eso, y en la parte, por ejemplo, de gimnasia olímpica, pues mi profesora, porque pues me llamaba la atención que mi docente de gimnasia olímpica era una señora gorda y ella no nos hacía
los ejercicios, sino nos mandaba a hacer el ejercicio. Con otra persona. Y yo quería, no, nosotras teníamos que subirnos a la viga y hacer las cosas. Ella nos dirigía desde sentada o desde... Y a mí me llamaba la atención eso, porque yo siento que uno tiene que modelar lo que va a hacer. Enseñar desde el ejemplo. Enseñar desde el ejemplo, entonces para mí eso significa modelar. Entonces yo decía, yo sí quiero ser la profe o la psicóloga que a partir de mis experiencias y de lo que yo sé te enseñe y te muestre el camino a... Entonces yo quería como eso, entonces escojo la psicología finalmente, se orienta hacia la educación, que yo no quería educación, pero hoy por hoy puedo decir con alegría que amo la educación y que las demás ramas que extendí, que pude manejarme en todas las áreas de psicología, se lo debo a la educación y a las grandes personas que estuvieron al lado mío siempre. Maravilloso, Glorita. Ahora que me dices que en ese momento las herramientas sobre salud mental y psicología eran muy limitadas. ¿Tú en qué momento en Colombia, en ese momento tú comienzas a ver que el país le está prestando un poquito más de atención a la salud mental? Porque nuestros papás no tuvieron la oportunidad de pronto de ir al psicólogo, y posiblemente si se menciona esa palabra en esos tiempos de ellos es porque alguien estaba loco. O mal de la cabeza. Entonces, ¿en qué momento tú ves que ya se empieza a tener un poquito más en cuenta o es más relevante o tiene más importancia la salud mental en Colombia? Yo creo que hay un hito que marca la diferencia, Santi, es la pandemia, antes y después de la pandemia. Yo creo que los psicólogos sí empezamos a aparecer ya. Yo soy graduada de los años 90 y algo, entonces digamos que ya empezamos a aparecer, pero yo creo que fuertemente nuestro trabajo se ha visto en este momento después de la pandemia. En pandemia, mientras muchas personas lo perdieron todo, por ejemplo, yo puedo decir que a pesar de que tenía un hombro fracturado, porque me lo fracturé por pasear. ¿Cómo te lo fracturaste? Hagamos un paréntesis ahí. Estaba en Punta Cana celebrando mi cumpleaños. Y un día antes de viajar me puse a volar globo porque yo hago deportes extremos, hacía, y pues pasándome del yate a la lancha me tomé y la ola retiró el yate y yo retiré la mano, pero automáticamente yo sentí que se me había fracturado el hombro. La assistant car que me dieron en el viaje fue un botiquín, creo que el de mi casa es más grande, y me cobraban $200 simplemente por decirme que me había fracturado. Entonces yo les dije, no, pues yo sé que me fracturé, me apliqué agua fría, agua caliente, me puse una pashmina porque siempre cargo cositas de estas y de viaje mucho más ligeras, y llegué a urgencias. Entonces en la pandemia con el hombro fracturado pues todos estuvimos encerrados. Yo sí creo que la pandemia a mí personalmente me encerró con ese hombro. Yo sí creo que eso, yo creo mucho en Dios, y yo sí creo que Dios dijo, no, yo tengo que dejar quieta a Gloria porque yo no sabía trabajar en casa. Yo tenía que salir a mi oficina o a mi consultorio particular. ¿Siempre fuiste presencial? Siempre fui presencial, entonces a mí todo lo de online, yo no quería nada de eso. La pandemia me puso el gran reto de ponerme en mi casa, frente a un computador. Ni siquiera un computador, porque en ese momento el computador estaba fallando y yo lo hacía todo por videollamada, por WhatsApp o por audio. Y con el computador también algunas cosas. Entonces, frente al computador me puso ese reto, que lo agradezco, porque hoy por hoy ya no quiero trabajar presencialmente. Eso es algo bueno que nos dejó la pandemia, y es que se puede trabajar de manera virtual. E incluso uno de manera virtual puede llegar a muchas más personas, e incluso uno puede aprovechar mejor su tiempo. Claro. Porque claro, presencial, primero movilizarte hasta quién sabe qué lugar, eso es un montón de tiempo. Yendo y devolviéndote, ya se fue mediodía. Santi, y además lo interesante de esta pandemia fue que empecé a atender pacientes de México, de Canadá, de Estados Unidos, de Cuba, y pues me empecé a dar cuenta. Oiga, sí, ya hubo un momento en que empecé en la pandemia con el hombro fracturado ofreciéndole terapia a 2 amigos míos que estaban muy mal, y yo les dije, pues no estamos haciendo nada, si quieres yo te doy la terapia, pero Gloria, no tengo dinero. No, cuando quieras me pagas y si no, no importa. Y yo creo que Dios bendijo eso, porque yo empecé con ellas 2 y terminé con 25 pacientes en el año, y yo me levantaba a las 5 de la mañana, desayunaba a las 9, mi esposo me hacía el desayuno porque yo no podía hacer nada más que trabajar. Después me encerraba en mi oficina que tenía ahí en mi apartamento hasta la 1 de la tarde, almorzaba, me encerraba, salía a las 6,
tomaba algo, descansaba y hasta las 10 de la noche. Para mí la pandemia fue un trabajo maravilloso. Es más, la economía de mi casa en gran parte se vio beneficiada por el trabajo que hacíamos en conjunto con mi esposo, porque pues él me apoyó muchísimo realmente. Él hacía todo lo de la casa. Por primera vez estábamos todo el tiempo juntos y la verdad nos fue muy bien, y pues tenía como 2 o 3 terapias presenciales y pues íbamos, y yo tenía permisos también para salir para lo de mi hombro, para mis terapias físicas, que las empecé a mitad de año. Entonces digamos que la pandemia, para contestar a tu pregunta, divide el mundo en 2 momentos: antes y después de la pandemia. Después de la pandemia, digamos que se disparó el flujo de la gestión de las emociones, que no es adecuada en nuestro país. La salud mental en nuestro país, si la salud presenta dificultades, la mental mucho más. Entonces, alguien alguna vez, hace muchos años, me había dicho: Gloria, tu carrera va a ser exitosa en el siglo XXI. Y cuando llegó la pandemia, yo misma me contesté: ya sé por qué va a ser exitosa. La verdad, yo amo lo que hago, San. De verdad, yo me siento feliz con lo que hago. Y yo nunca he hecho un aviso, una publicidad, nada de psicología. Todos han sido voz a voz. Pacientes voz a voz que me conocen. Tengo pacientes que tuve a los 2 años y que ahora los papás me llaman 20 años después a consultarme y a decirme. Entonces, la verdad, eso me hace sentir tranquila y feliz, porque creo que hemos sembrado algo. Hermoso, Glorita. Ahora que lo estuviste mencionando sobre esa ayuda que tuviste de tu esposo en la pandemia, es lo importante que es tener una red de apoyo. O sea, y sobre todo más una pareja que esté contigo hombro a hombro trabajando. El problema también que pienso que ocurrió en pandemia es que muchas relaciones se terminaron. Se fracturaron. ¿Por qué? Porque ahora sí tenían que verse en todos los días. Habían relaciones que se mantenían, era porque se veían en la mañana y hasta por la noche se volvían a encontrar. Eran visitantes. Exacto, pero entonces el hecho de que la pandemia los hubiese juntado todo el día ha hecho que sus relaciones pues hayan terminado. Nosotros, perdóname, nosotros con mi esposo tuvimos éxito porque nosotros somos muy diferentes. Entonces, él ama cosas que a mí me da como pereza hacer, y yo amo cosas que a él le gustan. Entonces, para él cocinar, consentirme, es maravilloso. Es una persona espectacular, es un ser humano transparente, hermoso, que ojalá esta sea la oportunidad para decirle: él sabe cuánto lo amo. Y la verdad, con ese amor, con esa dedicación que se inventa. Es más, me tenía estresada porque como yo no hacía ejercicios, él me hacía cada día una receta distinta y yo tenía que ofrecerle a algunos de mis pacientes cercanos cositas, porque él es realmente un chef maravilloso. Yo adoro su gastronomía y nos complementábamos. Entonces, en pandemia aprendimos a ver que mientras yo producía unas cosas, él producía otras, y nos acomodamos porque su trabajo sí no se podía hacer virtual. Entonces nos reinventamos en muchas cosas. Maravilloso, Glorita. En mi caso, yo en esas épocas, bueno, yo soy también administrador de empresas y estuve trabajando en una cooperativa de ahorro y crédito. Sí, tú me has dicho. Mi trabajo era presencial y era maravilloso porque compartía yo con la persona, no sé qué, pues cayó pandemia y todos para la casa. Entonces ahora yo tenía que llamar a la persona y generarle una necesidad. No sé si está interesado en adquirir este crédito con tales y tales beneficios, no sé qué, bueno, etcétera. Y me fue supremamente mal porque, como tú dices, fue un mundo completamente nuevo para mí la virtualidad, y más que yo, bueno, esta generación de personas no son amantes al hablar por el celular. No contestan las llamadas, prefieren que les escriban por WhatsApp. A mí a veces me suena el celular y yo prefiero no contestar y esperar que me escriban por WhatsApp. Ya somos una generación en donde poco uso se le da a las llamadas y más a todo lo escrito. Total. Eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, aparte de tu carrera universitaria, ¿qué otros énfasis tienes tú en psicología? Yo soy psicóloga y pedagoga de la Universidad Externada de Colombia, que de ahí viene como la especialización en educación, ¿no? Soy magíster en psicología comunitaria, proyectos de inversión social de la Pontificia Universidad Javeriana, y soy gerente educativa de la Universidad Libre. Aparte de eso, para poder empezar a trabajar la parte clínica,
pues estuve en varios congresos, simposios, en varios estudios, estuve en Argentina, porque me llamaba mucho la atención de Alzheimer, de Parkinson, de todo eso. Siempre he sido muy inquieta por ver todos estos problemas tanto en los adultos como en los niños. Trabajo toda la parte de problemas de aprendizaje porque pues indudablemente me tocó capacitarme estando en educación con problemas de aprendizaje. Pasó algo muy importante en mi vida, Santi, que quiero contarte, y es que cuando yo me gradué yo no quería dos cosas, y esas dos cosas son las dos cosas que en este momento más amo y que creo que me han hecho exitosa en la vida, si uno puede decir que es exitoso, ¿cierto? O que por lo menos me han dado mucha gratificación profesional y humana. Y es que yo no quería ser psicóloga educativa y yo no quería trabajar educación especial. Yo no quería trabajar con niños con discapacidad porque yo sentía que no tenía las herramientas en ese momento. Pues yo me gradué muy chiquita, yo me gradué de 21 años, entonces ya era magíster a los 23, ya tenía especialización y maestría a los 25, entonces pues realmente digamos que todo en mi vida pasó muy rápido. El primer trabajo que me salió fue para la Fundación para el Niño Diferente y yo no acepté, porque yo decía que no, yo no quería esa parte. Yo ya empecé a trabajar en colegios, en universidades como psicóloga, trabajando con las niñas de psicología, con asesoría de tesis y todo esto. Y pues bueno, pasó el tiempo y por cuestiones de la vida siempre me persiguieron los niños con discapacidad. Yo fui empresaria 13 años. Eso no lo sabes tú. No, aquí me estoy entrando en muchas cosas, Dios mío. Fui empresaria 13 años, yo tuve colegio de preescolar primaria y primaria 13 años. Y la verdad fue una experiencia maravillosa, fue un colegio de educación personalizada. Y ese colegio y ese espacio le abrió las puertas a muchos niños con discapacidad y ahí me especialicé en eso. O sea, ahí estuve trabajando, hasta estuve aprendiendo alguna vez lenguaje de señas y toda la parte de la escritura. Pues se me va el nombre en este momento. El braille. Gracias. Estuvimos hasta aprendiendo eso porque pues teníamos niños con síndrome de Down, tendríamos niños con Asperger, con diferentes discapacidades. Entonces digamos que la educación especial siempre me persiguió. Hoy por hoy soy gran amiga de esos estudiantes que tuve porque fui rectora de ese colegio, fui psicóloga, hice el montaje desde el himno nacional hasta el uniforme. Fue una experiencia maravillosa que me acompañó durante ese tiempo, casi nunca hablo de eso. Y la otra parte de mi vida estuve vinculada en la parte privada, siempre estuve en la parte privada. Desde muy chiquis, como recién graduada, estuve solamente más o menos 2, 3, 4 años como psicóloga y ya después fui rectora todo el tiempo. ¿Por qué fui rectora? Fui rectora de colegios privados, de bachillerato, de primaria, de preescolar, estudiantes, colegios grandes, de varias localidades, de Suba, de Kennedy, de varias localidades. Y era porque en ese momento apareció la ley 115 del 94 y era la ley general de educación. Y yo me capacité en eso y yo iba a los colegios a hacer el acompañamiento y la construcción del proyecto educativo institucional y del manual de convivencia. Y entonces ahí los rectores que me escuchaban en las localidades, siempre había un rector que decía, yo quiero que te quedes en mi colegio como rectora y que acompañe el proceso. Y entonces ahí empecé a ser rectora siempre. Pero les gustaba esa combinación de ser rectora con psicóloga porque ellos querían que la persona que estuviera atendiendo a su comunidad tuviera una inteligencia emocional y una comunicación asertiva para atender a los padres de familia y a los estudiantes. Sí, porque siempre se asocia el término rector a una persona seria, a una persona que inspira respeto, que no se le puede hablar a menos de que sea por X o Y motivo. Eso, así es como yo recuerdo a mi rector del colegio, si en algún momento está claro, y yo llegué a un colegio cooperativo, por ejemplo, a ser rectora, tenía 23 años, y yo llegué a reemplazar a un rector de 60 años, donde para ellos era Miss Glorita, porque siempre en los colegios no era ni la rectora, ni la coordinadora, ni nada de eso, sino Miss Glorita. De hecho, una persona que yo amo mucho, que es mi sobrina, Camila,
ella creció conmigo y se educó conmigo en primaria, y ella no me dice ni tía ni madrina, ella ya tiene 18 años y me dice es Miss Glorita. Hermoso. Entonces es preciosa esa experiencia. Entonces yo llegué a este espacio, pero algo que siempre caracterizó mi vida fue, yo llegué a un espacio, a un cooperativo, donde los estudiantes llegaban con trago, llegaban tarde, yo llegué a cambiar el horario, ellos entraban a las 7, llegábamos a las 6:15, cambiamos toda la dinámica. Y al principio, pues obviamente las comunidades se resienten porque cumplir normas no es tan fácil, pero fue muy rápido. Y ellos me veían, los chicos me veían muy, muy joven, obviamente, tenía 23 años, pero una de las experiencias bonitas de ese cooperativo fue que el primer día que llegué como rectora con 23 años, un profesor se acercó a la oficina y la secretaria estaba, eso que tenía uno su secretaria ahí adelante y uno más adentrico, Sí. y por el interno me dijo, doctora Gloria, está el profesor tal que la necesita, y yo, perfecto. Y llegaron unos muchachos grandes, altos como tú, mechudos, o sea, unos estudiantes, pues jóvenes, simplemente. Yo me entiendo muy bien con los jóvenes, con los niños, con los adultos, y ellos venían y el profesor dijo, mire, profe, necesito que por favor hable con estos chicos porque definitivamente no me los aguanto y necesito saber qué va a hacer usted. Yo le dije, listo, profe, déjalos y tranquilo, yo hablo con ellos. Mi actitud fue... Ellos venían y me miraron, y pues a los chicos se les hacía dos interrogantes. Si esta es muy pequeña, nos la tomamos del pelo. Exacto. ¿O qué va a pasar? Lo primero que yo hice cuando ellos llegaron fue, sigan por favor, se sientan. Llamé por el interno a mi secretaria y le dije, ¿qué quieren tomar? ¿Tinto o aromática? Y eso fue un impacto Claro, para entraste ellos. tú en son de paz. Y entonces yo le dije, mire, Gita, entonces ellos, ay, un tintico. Pues de ahí, esos estudiantes que eran el problema de la comunidad, junto con el personero que entregaba trago, me permitieron hacer una excelente gestión y me ayudaron a normalizar la vida de la comunidad. El personero al final del año me decía, gracias Gloria, él no se pudo graduar porque no alcanzó los estándares en ese momento. Yo lo invité al grado y él en el grado tuvo un momento para hablar y decía, yo le agradezco a Gloria porque lástima que no hubiera llegado antes y si no yo me hubiera graduado. Pero encontramos una transformación muy bonita porque cuando yo les dije, sigan y se sientan, cuéntenme en qué les puedo servir, qué quieren tomar, eso los desarmó. Y ellos me dijeron, por primera vez nos atendieron como seres humanos, como personas, y pues se volvieron cómplices. Y es lo que hago yo en mi vida diaria con mis pacientes, con mis compañeros, con las personas, pues mirar esa parte humana, ¿no? Esa dimensión humana donde si tú eres maltratado por otros, que haya alguien que vea eso bonito que tú tienes, porque yo creo que todos los seres humanos, no importa lo que estudiamos o lo que hagamos, aquí el tema no es de títulos, aquí el tema no es de formación, aquí eso es lo de menos, es la gran calidad humana que tengamos como personas. Hermoso, Glorita. Es muy importante saber escuchar a la otra persona. Tú mencionabas ahí que tuviste estudiantes un poco conflictivos. ¿Tuviste estudiantes conflictivos al punto en el que de pronto tú te sentiste intimidada o amenazada de tu permanencia en la institución? No, nunca. No. Nunca. Creo que el espacio más fuerte que yo trabajé fue Kennedy, que fue con el cooperativo, pero creo que yo me dediqué a trabajar con las familias, con los estudiantes. Obviamente ellos están acostumbrados a entrar armados, a entrar con trago, pero creo que la comunicación fue fundamental, el hablar con ellos, el acercarme, el hacerles entender que ellos no eran el problema, sino que teníamos que tener un orden institucional, el hacerles entender que, por ejemplo, el chico que no se graduó, yo le dije, mira, te sugiero que como tú ya tienes las bases, hagas un semestralizado y en junio te gradúas. Y él, de hecho, me invitó a su grado. Entonces, como buscarle soluciones. Sí, claro, han habido momentos difíciles, hay estudiantes difíciles, pero creo que siempre he tratado de llegar a las personas, de darles soluciones, de darles alternativas. Seguramente sí, hay personas con las que uno no logra conectar, pero yo creo que con los estudiantes a mí me ha ido personalmente muy bien, desde preescolar hasta grado 11. Lo que pasa es que yo empecé diferente, yo empecé
con estudiantes grandes y mi primer cargo fue ser psicóloga en un colegio de bachillerato donde el rector el primer día me dijo: dícteles clase a los niños de comportamiento y salud de grado 11, a 10º y 11, porque yo no quiero dictar eso. Y pues claro, esos muchachos eran más grandes que yo, o sea, yo tenía en ese momento cuando entré a trabajar 21 años y yo tenía estudiantes de 20 años y yo les decía que yo tenía mucha más edad, pero no me creían. Pero entonces cuando empecé a dictar eso, me acostumbré a ellos, a manejar el perfil, y cuando llegué a ser directora de preescolar con los años, me tocó empezar a cantar, a reír, a jugar, a tirarme al piso, a quitarme los tacones, a ponerme sudadera, a ponerme la blusita de muñequitos, porque tocaba inventar otra Miss Glorita, porque esta ya no era la rectora una nueva del personalidad. colegio, una nueva. Entonces, digamos que la vida me ha dado, Santi, tantas cosas y tantos retos tan importantes. Me han pasado cosas difíciles, claro que sí, como a todo ser humano, tanto en los colegios como persona. Pero creo que esos retos yo siempre los he pensado como una posibilidad de ¿para qué? Yo siempre me pregunto, ¿para qué me está pasando esto? Siempre que pasa una situación difícil, Santi, yo digo, ¿qué me está queriendo transmitir Dios? Porque yo creo mucho en Dios. ¿En qué me estoy equivocando? Y empiezo a analizar, a mirar, a reconstruir hasta que trato de encontrar el origen, porque yo digo, Él me está mandando un mensaje. Y no pueden ser solamente los demás equivocados, tengo que estarme equivocando yo de pronto en la forma en que como me leen, en la lectura que tú puedes hacer de una persona puede ser diferente a lo que yo te quiera transmitir. Y de pronto si tú tienes empatía conmigo, tú haces una buena lectura mía, pero si tú no tienes empatía, tú puedes decir, Gloria es así o asá, o sea, puedes tener otra lectura diferente. Entonces creo que la vida me ha puesto unos retos, Santi, maravillosos. Cuando llegué también a la universidad a dictarle a las niñas de psicología, yo la verdad, corrigiendo tesis y eso con niñas mucho mayores que yo, pero creo que siempre me metí en cosas más grandes, ¿no? Eso es como cuando uno soñaba con comprar una casa y entonces yo me acuerdo que cuando yo quise comprar mi primer apartamento, que lo compré a los 23 años, yo quería comprar un apartamento en ese momento de 15 millones y compré uno de 60 millones. Enorme. Y no enorme, sino enorme en plata, o sea, siempre me puse retos muy altos, siempre hice muchas cosas y una de las cosas que sí he sentido es que he sido muy disciplinada y de mucho trabajo. Creo que a los 40 años yo decía, yo ya me quiero pensionar, porque hubo un momento en mi vida que me sentía asfixiada y cansada por tanta disciplina. La verdad, sí. Mi papá antes de morir un día me dijo, Gloria, por favor, no trabaje tanto, descanse más. Y creo que desde la muerte de mi papá me he dedicado a ser muy viajera, que fue lo que él me enseñó, y amo las vacaciones y ahí empecé a descansar más, porque él algún día me lo hizo ver. Por eso dejé muchas cosas, muchos proyectos y empecé a hacer otra vez otras cosas, porque me enfermé, hubo un momento en que me enfermé por tantas cosas. Sí, tanto trabajo, no tenía nada. Bajé 12 kilos, yo siempre he tenido más o menos esta estructura, pero en ese momento bajé 12 kilos y no tenía nada, tenía estrés y cansancio y me tocó dejar la educación por 2 años y pues para mí fue muy doloroso porque ese era mi proyecto de vida y me fui a ser gerente de talento humano en una empresa, estuve muy feliz allá, pero a los 2 años me llamaron de Villavicencio y volví a mi educación porque me llamaron de coordinadora a un colegio de 1000 alumnos, uno de los colegios más grandes de Villavicencio, feliz con esa experiencia y ahorita pues estoy en inclusión con Secretaría de Educación. Glorita, tú haces de todo. Asimismo quiero preguntarte, ¿tú cómo distribuyes tu día de pronto o tu semana en todas tus facetas, como lo es ser independiente, ser profe, ser esposa, claro, también ser amiga y compartir un espacio como lo es con nosotros en el gimnasio? ¿Cómo puedes tú distribuir todo tu día para que todo eso te alcance? Santi, ahorita pues tengo la bendición de tener unos horarios un poco más flexibles que cuando empezó mi vida laboral, porque digamos que en el sector privado uno trabaja más de 8 horas, cuando tú eres administrativo no tienes vacaciones, yo duré muchos años sin vacaciones porque era rectora, entonces no me las pagaban, pero no tenía el tiempo. Entonces, digamos que ahorita me siento privilegiada porque tengo unos horarios mucho más flexibles, trabajo en la mañana o en la tarde.
Me encanta más la mañana porque soy madrugadora. Entonces siento que me rinde más el día. Cuando estoy en la mañana puedo hacer estas cosas. Hoy trabajé ya, llegué aquí a donde Santi, después tengo una psicoterapia y después voy al gimnasio. Ahorita nos vemos otra vez. Entonces ahorita en un ratico nos vemos. Entonces digamos que trato de darle prioridad a todas las cosas. Desde hace algún tiempo, ya algunos años, me prometí no trabajar sábados y domingos. Porque yo antes yo decía que tenía mente norteamericana, que para mí todos los días eran iguales, porque yo desde muy chiquita me discipliné y trabajaba todos los días. Ahora no, ahora yo siento que mi tiempo de familia es muy importante, entonces yo sí siento que yo la doy toda de lunes a viernes, hago lo que tenga que hacer, organizo, pero el día sábado y el día domingo es muy familiar. Para mí es importante compartir. Entonces eso es muy, muy básico. Comparto con mi esposo el fin de semana, con mi mamá. Mi mamá es mi compañera también viajera, somos muy viajeras desde que murió mi papá. Entonces, pues a veces viajo con mi mamá, a veces viajo con mi esposo. Digamos que tratamos de coordinar los tiempos. Cuidas todos los aspectos de tu vida, no dejas que el trabajo empiece a pesar más sobre tu vida personal. Y eso está muy bien. Actualmente hay muchas personas que desconocen uno por qué debería ir al psicólogo a menos de que uno tenga algún problema mental. Quería preguntarte o que nos comentes para ti quiénes deberían ir al psicólogo y quiénes deberían asistir con un psiquiatra, que nos comentes cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra, porque hay personas para las cuales ambos términos son lo mismo. No, Santi. El psicólogo es el especialista que trabaja con psicoterapia las emociones, la gestión de las emociones. Y el psiquiatra es el que medica. Yo no medico, yo soy psicóloga. El psiquiatra te escucha, mira que tú tienes altos niveles de ansiedad, de estrés, y que de pronto no los puedes controlar con una psicoterapia, y entonces te medica, porque son las personas que de pronto ya no pueden dormir, ya no pueden comer, ya no pueden estar tranquilos, el corazón se acelera, las manos les suda, escuchan una voz. O sea, eso lo trabaja el psiquiatra. El psicólogo trabaja psicoterapia, y yo personalmente lo máximo que me atrevo a formular es las gotas valeriana, que son naturales, el tecito de frutos rojos, la velita aromatizada, la meditación, porque sí me parece muy importante que todos debemos meditar, como ese tipo de cosas que hay que hacer psicoterapéuticas. Gloria, ¿puede asistir una persona al psicólogo y al psiquiatra? Claro que sí, porque hay personas que además de que necesitan la psicoterapia, necesitan la medicación. Aunque no seamos tan amigos de la medicación, y yo no lo soy, hay personas que sí lo requieren, porque cuando un psiquiatra medica es porque en la parte emocional, nosotros tenemos toda nuestra parte emocional, el sistema nervioso central está acá. Entonces, a veces empieza a presionar tanto que no nos deja dormir, que no nos deja los procesos de ansiedad fuerte. Por ejemplo, cuando una persona le da un accidente cerebrovascular, pues esa persona va a necesitar la medicina psiquiátrica. ¿Por qué? Porque eso le va a distensionar y le va a permitir no quemar tantas neuronas. Entonces, eso es importante. Entonces, el especialista es el psiquiatra. Yo no sé de medicación. Yo sé qué puedo hacer. Sí, cuando hay un paciente diagnosticado con medicación, y tuve la experiencia de alguien muy cercano, empezamos ya después de un tiempo de psicoterapia a ir quitando la medicación, pero moderadamente, porque si no le da síndrome de abstinencia, y eso es muy grave. Eso es como el que es alcohólico o es drogadicto. Tú no puedes quitar todo de una vez porque da síndrome de abstinencia. Entonces nosotros empezamos de una pastillita a quitar un pedacito, hasta que la desapareces, pero es en un tiempo, con psicoterapia, con orientación del psiquiatra, consultándolo, porque pues yo no puedo medicar. Entonces yo le preguntaba al psiquiatra, mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Sí, Gloria, lo puedes ir desmontando. Entonces digamos que esa parte es bien interesante. ¿Quiénes deben ir al psicólogo y al psicólogo? Todas las personas, incluyéndome a mí, deberíamos ir al psicólogo. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es la pandemia del siglo XXI. La ansiedad. La ansiedad y la depresión. La depresión. Muy bien. Entonces, y la ansiedad y la depresión, mi querido Santiago, se nos presenta es por
poca efectividad en la gestión de nuestras emociones. Nosotros los seres humanos, todos nosotros los seres humanos, tenemos un problema y es que no sabemos gestionar nuestras emociones, no tenemos inteligencia emocional para interactuar con otras personas y no tenemos una comunicación asertiva para poder comunicarnos con otras personas. Nosotros a veces decimos y hacemos cosas que lastimamos a las personas que amamos. Normalmente a todos los seres humanos nos pasa que a las personas más cercanas, tu pareja, tus hijos, tu familia, tus papás, a esos cercanos son a los que más lastimamos. ¿Y tú sabes por qué, Santi? Porque no aprendimos a comunicar nuestras emociones. Exactamente. Y porque es el espacio donde yo puedo ser yo. Porque nosotros todos los días tú llegas al gimnasio y tú eres el coach nuestro. Y entonces tú eres Santiago, pero es Santiago distinto al que conoce Daniela. Sí. Al que conoce tu papá, al que conoce tu mamá. Si tú te das cuenta, Santi, nosotros tenemos una cantidad de roles que nos permiten interactuar y es como si tú te pusieras un vestido diferente. Yo te dije hoy, jocosamente cuando llegué, que me dijiste qué bonita que estás, te dije, vengo con el traje de psicóloga. Sí, Glorita. Tú me ves en la noche con el traje de gimnasio. Es correcto. Me ves diferente, es más, creo que es la primera vez que me ves. Sí, es la primera vez que... Yo le iba a decir que me ve vestida, pero dije, suena muy atrevido, que me ve con un vestuario diferente al gimnasio. Exacto. ¿Cierto? Siempre coincidimos que estamos en ropa deportiva. Exacto. Nos conocemos en ese rol. En ese rol. Es correcto. Entonces, y cuando tú ya me encuentras en otro rol ya es diferente, ¿cierto? Porque ya tú hoy lo primero que me dijiste fue, hola, ¿cómo estás? O sea, es como ese impacto. Es correcto. ¿Cierto? Entonces, digamos que tenemos esas tres cosas que les decía y entonces no sabemos comunicarnos adecuadamente. Nuestro espacio familiar y personal y de pareja se convierte en que cuando tú cierras esa puerta, Santi, tú ya respiras y tú dices, aquí soy yo. Por eso, para mí, Gloria Garzón, no la psicóloga, sino Gloria la persona, mi casa es como mi templo. A mi casa no llega todo el mundo porque es donde yo tengo mis secreticos, mis cositas, es donde yo soy yo, donde yo me puedo poner la pijama, las babuchas que me gustan, la levantadora, donde me hago la moña y no importa, donde tengo los crespos desordenados y no hay problema. Por eso es que nosotros de pronto a veces atropellamos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hermanos, y no es porque no los queramos, sino porque nosotros todo el día tenemos que tener tanta inteligencia emocional y comunicación asertiva con nuestro trabajo, con nuestros compañeros, que ya cuando llegamos a la casa llegamos desbordados. Y la pandemia nos desbordó, y nos desbordó por lo que tú dices, porque se rompieron parejas, se unieron parejas, algunas parejas funcionales se volvieron disfuncionales, las disfuncionales funcionales, porque a algunos les tocó la pandemia con un amigo, con un primo, con un hermano, solos. Yo la viví maravilloso porque yo nunca había pasado tanto tiempo con mi esposo y me separé de mi mamá. Entonces, pues porque ella estaba en otro lado y yo no quería contagiarla, entonces la visité muy poco. Entonces digamos que yo sí pienso que todas las personas necesitamos unos espacios. Por ejemplo, esto que estamos haciendo es psicoterapéutico. Estos espacios de poder hablar, de poder decir, puedo respirar. Santi, no solamente te hace bien a ti, sino a mí. O sea, aquí es un diálogo de saberes, aquí es un intercambio con diferencia y diversidad, aquí es conocer algo de mi vida y algo de tu vida. Es verdad, de hecho te doy toda la razón en lo que dices, porque por ejemplo, mi caso, yo en el trabajo como entrenador, yo soy una persona que habla con todo el mundo, porque así lo solicita. Digamos que ese cargo, que yo tenga la capacidad de poder interactuar con todas las personas de manera asertiva, aun cuando tal vez se pone difícil la situación, pero no soy así generalmente. Yo en el gimnasio en el que yo entreno, soy una persona solitaria. Soy una persona callada que va y hace sus cosas y que si de pronto interactúa con otra persona, se le va a dificultar, porque yo voy a decir, ¿de qué hablo si no estoy en mi lugar seguro, que es el gimnasio, que es en el tema en el que me muevo? Cuando yo llego aquí a mi casa, también silencio, ¿cierto? Callado, me tomo mi tiempo, estoy en el cuarto. Cuando estoy con Dani también aprovecho como para poderme expresar de otra manera en la cual no lo hago en el trabajo. Entonces sí siento que nosotros
a lo largo del día y con diferentes personas manejamos diferentes roles, diferentes personalidades. Eso es algo que siempre he dicho y me alegra muchísimo pues que me des tú la razón en esto. No estaba tan mal por ese lado. Creo que esta pregunta que te voy a hacer, tú ya me la respondiste con lo que me dijiste, pero tú... Antes de que pases a esa pregunta, no se te vaya a olvidar, quería hacer una acotación a lo que tú dices. De hecho, cuando yo conocí a Santi, sí pienso que su personalidad es silenciosa, porque nosotros todos lo notamos en el gimnasio. Nosotros veníamos de un entrenador diferente, muy bueno, excelente, pero diferente. Y Santi poco a poco ha ido hablando y todo a medida que se ha ido acercando, porque de manera inicial era demasiado silábico, sí, no. Entonces sí sé que lo que estás diciendo es muy cierto, y digamos que esta relación que se generó con Santiago en el gimnasio, que tú sabes que además de ser mi coach, yo sí considero que eres amigo mío. Tú también eres una amiga para mí, Glorita. Y la verdad hemos tenido una conexión. Yo creo que los amigos son ángeles enviados del cielo, y yo sí creo que a mi edad no es fácil conseguir amigos, porque uno ya o tiene... Y realmente yo soy de pocos amigos. No, yo también. Es más, yo creo que soy casi nula. Pero la verdad con Santiago me encontré una persona maravillosa, que sea la oportunidad para decirte, una persona competente, y a mí me gusta la disciplina, la competencia, y él lo sabe porque yo en el gimnasio soy igual, callada, disciplinada, con lo charlatana que soy, yo soy en el gimnasio diferente, y tú lo sabes, así soy en mi trabajo, disciplinada, organizada, y creo que me di a conocer en el gimnasio más porque era una de las personas que siempre llegaba a trabajar, a trotar. Entonces creo que eso nos acercó con Santiago, y creo que hemos logrado hacer una simbiosis bien interesante. Un buen match. Sí, es verdad. Y conforme pasen el tiempo, todo se irá mejorando, irá fortaleciéndose aún más. Lo que te quería preguntar, que pues claramente ya me la respondiste cuando me decías que lo que por mucho recomendabas eran las goticas de valeriana, es ¿tú crees en la medicina natural? ¿Crees en el poder curativo de frutas, verduras, vegetales antes de pronto recetar algún medicamento? Pues que sé que me dices que tú no lo haces, pero si tuvieses totalmente, yo todo, es más, yo con los años que tengo, que son como 100, no es cierto. Realmente yo no tomo ninguna medicina. Alguna vez se me disparó el colesterol y me habían recetado algo, y yo empecé a cambiar mis hábitos, empecé a dejar lo que yo creía que me estaba haciendo daño, y la verdad hasta hoy estoy sanita. Yo sí creo que yo pienso como psicóloga, como profesional y como ser humano, que si nosotros gestionamos muy bien nuestras emociones, si tenemos una vida nutricional sana, si hacemos deporte, si comemos bien, si dormimos bien, podemos estar muy bien. Yo sí creo que tenemos un deber y una obligación que no es fácil, y es la meditación, que ahora todo el mundo habla de meditación, pero yo la conozco desde siempre, y la verdad yo sí pienso, yo cuando estoy muy estresada y muy cansada, yo coloco un link de meditación y yo misma me hago psicoterapia. Yo escucho el link, me relajo, o coloco música curativa. Yo creo en los tecitos de frutos rojos, yo creo en la velita que huele delicioso. Entonces yo coloco la meditación, prendo una velita, tomo algo rico, pongo el contexto adecuado, y eso es lo que yo les recomiendo a mis pacientes cuando los veo muy ansiosos, porque yo sí creo. Resulta que desde psicología, Santi, existe una cosa que se llama la biodescodificación emocional, y la biodescodificación tiene que ver con el origen mental de las enfermedades. Todos nosotros, cuando ya llegamos a cierta edad, hay gente que le aparece el cáncer, le aparecen muchas cosas, sí. Y la biodescodificación emocional dice que el origen mental de las enfermedades está en nosotros. Nosotros desde que somos niños, Santi, hasta que crecemos, vamos alimentando, cosechando y cocinando todas las enfermedades que se nos aparecen a los 50, a los 60 y a los 70 años. No es que se me aparecieron de un momento, es que yo las coseché a lo largo de mi vida. Por eso es muy importante gestionar las emociones desde la primera infancia, porque ahora, por ejemplo, yo tengo pacientes y niños psiquiátricos desde los 3 años y medicados. Entonces uno dice, Gloria, pero ¿cómo un niño de 3 años puede estar medicado y puede ser psiquiátrico? Porque desde el vientre de la madre
Ya le venía... ya le transmite una cantidad Exacto. de ansiedades, de emociones cuando tu embarazo no ha sido adecuado y cuando has vivido todas cosas. Nosotros tenemos muchas taras, todos los seres humanos, y si ustedes van al lugar de origen y un día le preguntan a su mamá cómo fue su embarazo y a su papá, van a encontrar que muchas de esas dificultades emocionales de gestión que tenemos vienen trasladadas desde el vientre. Entonces, por ejemplo, las personas que se enferman del corazón, las personas que de pronto desde pequeños son muy egoístas, son muy envidiosos, sufren, han tenido vidas muy complejas, son las personas que, por ejemplo, tarde o temprano les hacen cirugía de corazón abierto porque el corazón se rompe, no aguanta más. Literalmente. Literalmente. El cáncer de mama, el cáncer de trompas, el cáncer de estómago tiene un origen mental. El cáncer de los órganos reproductores tiene que ver con las relaciones de pareja. Entonces, cuando uno no sabe eso y no analiza eso, uno cree que todo aparece De la nada. de la nada y no es así. Cuando a mí me pasa mucho, te voy a contar algo que a mí me pasa y les voy a contar algo que nunca le digo a nadie. A mí me pasaba mucho tiempo, ya me dejó de pasar hace más de 1 año, 2 años, pero duré como 1 año, 2 años, que me molestaban mucho los ojos, me picaban. Y desde la biodescodificación emocional tiene que ver con una realidad que yo no quiero ver y que me afecta. Entonces, a la gente que le aparecen los... Tejilios es que se llaman. Sí, Cataratas. las cataratas y los otros, las cositas que le aparecen aquí a veces. Hay gente que le aparece mucho, se me olvida en este momento. Todas esas cosas que nos aparezcan en los ojos tienen que ver con una realidad que yo no estoy disfrutando, que yo no estoy aceptando y que me está incomodando. Y yo en ese momento, cuando hubo un momento en que la alergia de los ojos me molestó mucho, que además consulté al médico, pero cuando ya lo consulté y me dio el medicamento, yo ya dejé el medicamento tirado porque ya me había curado. Irresponsable además con eso. Pero algo que me di cuenta fue que me senté y me pregunté, ¿qué te está pasando, Gloria? ¿Qué te está incomodando? Y miré a mi alrededor en ese momento y me di cuenta de que había muchas cosas que me estaban incomodando. Entonces, yo trato de reflexionar cuando pasa eso. Por eso les dije a ustedes que en la pandemia, cuando me fracturé el hombro, yo sí creo que a mí me pasó eso porque me tenía que pasar. Porque yo creo que si yo no hubiera tenido un hombro fracturado, yo me hubiera salido a trabajar externamente, yo no hubiera hecho caso porque yo soy muy inquieta y yo hubiera seguramente infectado a mucha familia mía. Entonces yo sí creo que fue una forma de decirme la vida, Dios o en lo que ustedes crean, venga, tiene que quedarse quieta aquí porque esto es serio lo que viene, porque yo no le hubiera tomado tanta importancia. Yo lo entendí cuando ya, como que venga y se sienta, y entonces yo sí siempre dije, en ese momento no podía hacer deporte, no podía barrer, no podía hacer nada. Tuve 1 año de no hacer deporte, y como que yo necesitaba un alto en mi vida, y yo sí creo que ahí yo aproveché como para respirar, descansar, para que me consintieran. Mi esposo me consintió muchísimo, para hacer lo que más me encantaba, que era mi psicoterapia, porque yo disfruto mucho con mis pacientes, para reencontrarme con otros pacientes que conocí pequeñitos, con otras familias. La verdad, yo la pandemia la viví a otro nivel, yo la sentí, claro, con presiones como todos, con sustos, con miedos, con momentos difíciles. Yo no voy a decir, ay, no, tenía una relación perfecta y nunca peleaba. No, eso es mentira. Las relaciones no son perfectas. Las relaciones tienen que tener encuentros y desencuentros porque eso hace que haya una relación. Entonces, realmente es eso. Entonces, las enfermedades, Santi, resumo, tienen un origen mental. Por eso tú encuentras personas sanas a los 90 años y encuentras personas enfermas a los primeros años. Y eso no es aleatorio. Eso tiene que ver con la historia de vida que todos tenemos. Eso que mencionas es cierto, y aquí lo complemento diciendo que muchas de nuestras características emocionales vienen de generaciones anteriores, incluso de nuestros papás. Recuerdo una vez, pues bueno, la relación con mi papá en mi edad de niño, adolescente, no fue la mejor. Mi papá en esas épocas fue una persona muy seria, muy estricta. En cambio, mi mamá sí fue todo lo contrario, pero yo siempre tenía esa duda de que, ¿por qué mi papá era así, no igual que mi mamá?
una vez le escuché a mi papá decir que así le enseñaron a él, así le educaron a él, y imagino yo que esa fue su única manera de ver cómo era que se expresaba el amor de pronto hacia él, y pensaba que esa era la manera correcta en la que tenía que enseñar a sus hijos. Pero está en nosotros actualmente en cambiar eso. El lenguaje del amor. En cambiar esos patrones. Claro, Santi, porque además yo también fui criada con papás que primero me hablaron siempre de usted. Yo a mi mamá no le puedo hablar de tú, porque yo ya me acostumbré a hablarle de usted. Y la amo. Pero pues eso era, en ese momento ese era el modo de hablar. Uh-huh. Lo otro es que yo tuve una mamá no que me sentara en las piernas y me diera besos y abrazos, sino una mamá que me llevaba el tinto antes de irme a trabajar. Entonces me amaba con un lenguaje diferente, y siempre mi madre, la forma de amarnos a todos nosotros y pues a mis hermanos y a mí es, uno llega y quiere tintico, quiere comidita, le dice tal cosa, le compré esto, o sea, es un lenguaje diferente. Cuando ya uno crece y ve que hay otros lenguajes, pues obviamente mi mamá ya cuando es abuela a los nietos sí les dice mi amor, o funciona distinto porque ya aprendió y ya evolucionó. Pero nosotros, lo que tú dices, yo viví con un papá que era trabajador, que era juicioso, que era todo, y pues fue mi héroe, mi papá. Pero ya después de grande, ya cuando ya fue adulto, y cuando yo también ya era adulta, ya él se sentaba conmigo y me decía, es que yo la admiro mucho, yo la quiero mucho, pero pues ya, pero no era tan fácil. Él me lo escribía en una tarjetica con su letra así toda divina y me decía, me decía a veces para la mocosa o para lo que me dijera de su papá, que la quiere. Pero digamos que el lenguaje de esos papás nuestros fue un lenguaje distinto, pero fue un lenguaje bonito, es un lenguaje auténtico, ¿no? Uh-huh. Ya nosotros conocimos otros lenguajes, y pues ya las generaciones, cuando llegó mi hermanito, que llegó 10 años después, llegó mi hermanito y ya está más viejo, pues, que llegó 10 años después, pues ya el lenguaje del amor era diferente, él tuvo un contexto distinto. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros en la familia no nos saludábamos de beso ninguno, o sea, eso no, con mi hermanito ya sí, o sea, pues, entonces son lenguajes diferentes, ¿no? Que van cambiando, y los papás también se van transformando a medida del tiempo, porque la vida va evolucionando, son generaciones diferentes, con necesidades diferentes, y no son buenas ni malas, son diferentes. Entonces eso también lo tenemos que entender, porque es que cuando los papás dicen, no, es que yo aprendí con el rejo y con la tinta con sangre entra, sí. Tienen ahí unos dichos, la sangre con tinta, no sé, se me olvidan. Ustedes lo entienden. Entonces de pronto ellos dicen el rejo fue, sí, de pronto sí en la formación de uno los castigos eran diferentes, pero la generación de ahora es diferente. Nuestra generación cristal es diferente, donde tú tienes que hablarle muy bien a estos chiquitos, porque si tú no les hablas bien y le medio subes un poquito el tono, ya me estás maltratando, ya te voy a denunciar al bienestar familiar, ya tienen otros elementos, pero eso no es bueno ni malo, simplemente las sociedades van cambiando y van evolucionando, y nosotros tenemos que ir a la vanguardia de esos cambios. Es cierto, sí, lo que tú dices de que nuestros papás incluso siguen evolucionando a pesar del tiempo. Muchísimo. Es el caso de mi papá. Yo con él hablo por llamada, y su manera de expresar su amor hacia mí es preguntándome cómo estoy, cómo están las cosas, si necesita algo me avisa. No necesariamente tiene que ser una palabra como de te quiero, no. A pesar de que también las hay, o sea, también se incluyen, pero creo que su principal... Son más escasas. Su principal lenguaje de amor es, en estos días vengo y le traigo algo, cómo están todos, qué ha pasado, así, cosas. Ese es un lenguaje diferente, Santi, que uno tiene que aprender a identificar, a reconocer y a valorar. Son lenguajes de amor diferentes, no son buenos ni malos, vienen de generaciones diferentes. ¿Cuál es tu lenguaje de amor principal con tu esposo? No, nosotros, yo le digo mi gordo y él me dice cielo, y nosotros el abrazo, el beso, sí, ese es un lenguaje. El contacto físico. Nos cogemos de la mano cuando salimos a comer algo, o sea, nosotros somos muy afectivos. Él me consiente mucho con los platos, me los sirve divinos, o sea, él es muy desde la gastronomía. Yo soy mucho de
de tenerle la sorpresa, de que de pronto si cumpleaños yo le coloco las bombas, le decoro divino, le compro la torta divina, viajamos juntos. Él sabe que a mí me encanta viajar, entonces ahorita que cumplí años me invitó a viajar. Yo sé que le gusta a él, entonces digamos que el lenguaje es más afectivo, más cercano, porque es diferente al que nos regalaron nuestros papás. Yo con las personas, pues tú me conoces, tú sabes cómo soy yo. Sí, no sé cuál será el lenguaje que te transmití. Bueno, el lenguaje del amor que tú tienes hacia mí, hay varios, para empezar. O sea, con que tú vayas al gimnasio, ya me estás demostrando tu interés, primero hacia ti, y segundo, también hacia mí, porque muchas veces hay personas que van al gimnasio es porque se sienten cómodas con el entrenador, o que de pronto dejan de ir al gimnasio es porque es todo lo contrario, se sienten incómodas. Y pues también que su merced linda, hermosa, preciosa me lleva aquel tintico, o sea, eso me malacostumbró. Tintico, galletas, quesito, todo eso es un lenguaje del amor, lo cual yo valoro mucho. Y lo que tú dices, todos tenemos lenguajes diferentes dependiendo pues la persona. Yo, por ejemplo, con Dani, todos los lenguajes del amor posibles, todos son bienvenidos para ella. Uh-huh. Que le falta, que necesita, que vamos y comemos algo, que vamos a ver una película, que los abrazos, que las caricias, que las palabras de afecto. A mí, pues, no ha sido fácil al comienzo, pues, la relación con Dani, pero pienso que el hecho de que ella también sea psicóloga ha sido un plus en la relación, porque he aprendido mucho gracias a ella acerca de las relaciones de pareja. Aprendí que lo que tú dices, las relaciones de pareja son momentos cómodos como incómodos. Y yo he sido una persona que toda la vida he evitado los momentos incómodos. Primero porque cuando yo quería expresar mis emociones me ponía a llorar o me daba pena o quería evitar el mal rato. Entonces hablamos después, hablamos luego, pero todo eso en algún punto se empezaba a acumular como una nube. Claro, te vas llenando, te vas... Exacto, hasta que esa nube se revienta y llueve y todo mal. Entonces, gracias a Dani, que también pues, es psicóloga, he aprendido como a ir gestionando mis emociones, lo cual pues es beneficioso para mi día a día, porque nosotros normalmente tenemos que interactuar con muchas personas. Ya. Y muchas veces uno es una esponjita que va absorbiendo actitudes de pronto de otras personas, energías, y eso uno también se va acumulando. Entonces... Santi, sobre todo porque cada persona tiene unos rasgos de personalidad muy fuertes. Yo, por ejemplo, soy demasiado líder, y los líderes somos fuertes, o sea, eso no es tan fácil de entender lo que tú dices. De hecho, cuando yo empecé la relación con mi esposo, ese liderazgo, esa independencia cuesta, porque yo soy demasiado con una mente, yo digo que yo soy un ser con mente libre, con mente muy libre, muy amplia, y eso de tomar decisiones, de carácter, y eso pues no es fácil. O sea, tener una persona tan independiente al lado, tener una persona que toma sus decisiones, tener una viajera incansable como yo no es tan chévere. O sea, yo viajo y pues a veces viajo con mi esposo, pero si no puedo viajar con él, yo viajo con mi mamá o viajo con otras personas, y pues eso no es tan fácil de entender, porque pues yo siempre he sido como muy autónoma, muy independiente. Entonces aprender a encajar esas cosas es cuestión de saber que esa persona tiene ciertas pautas, mi esposo tiene ciertas formas de ser, y empezar a encajar eso, y simplemente es como respetar la individualidad de cada persona y mirar en qué nos complementamos como pareja, que no es fácil. No. Uno dice, no tenemos una vida perfecta, ningún ser humano tiene una vida perfecta, ningún ser humano tiene un día perfecto, uno tiene picos en el día, tiene momentos, y lo que dice Santi es muy cierto. A veces uno llega tan cargado y llega con actitudes que ni siquiera uno se da cuenta. A veces uno dice o hace cosas que de pronto puede lastimar a otros y lastima a las personas que más ama, y no es porque uno no los quiera, sino porque viene muy cargado de cosas. Entonces, esto de vivir en pareja es un reto bien grande. De todos los días. No es fácil, es un aprendizaje de todos los días, es un equivocarse, es uno... Tú hablabas de los lenguajes, y pues yo cuando me equivoco yo le escribo un WhatsApp bonito a mi esposo, le digo, mira, perdón, sí, no fueron las... O sea, trato de mirar, porque lo que tú dices, yo también quiero que todo esté en armonía siempre, que no es fácil y que a veces uno lo logra o no lo logra, pero lo importante es lo que tú tienes en tu corazón y que tú trabajes para mejorar esas cosas. O sea, uno sabe qué tiene cada uno y hasta dónde puede dar. Es cierto, Glorita.
sabemos pues que la salud mental en Colombia, tratarla no es fácil y no es económico. No. Tenemos que poder tener la posibilidad de tener un psicólogo es una inversión. Claramente hay personas que no pueden acceder a ello y deben recurrir a psicólogos de la EPS, que en ocasiones pues no es la mejor experiencia. No. Te digo esto porque te quiero preguntar, ¿tú qué piensas de que ahora se le esté dando tanta prioridad a la inteligencia artificial como si tuviese el rol de un terapeuta? Porque ha sido mi caso muchas veces, no te lo niego, en que muchas veces con quien me he desahogado ha sido con ChatGPT. ¿Ah, sí? Y le he contado mis cosas porque viene de un historial en donde yo ya le he contado varias cosas y empieza la inteligencia artificial a recordar cositas. Entonces ya va teniendo en cuenta ciertas cosas y a la hora de yo poder expresarle mis emociones o que pasó esto, no sé qué, una discusión, un problema, me siento tal otra manera, pues en parte siento como una compañía cercana, a pesar pues de que solamente es un programa, es un bot, ¿sí? Tiene ciertas características las cuales va a hacer que me responda de esa manera. Qué interesante. Sí, no soy el único, se los apuesto. Me imagino. ¿Tú qué piensas de que ahora también se le esté dando ese uso a la inteligencia artificial como si fuera un terapeuta? No sabía que lo estaban usando como un terapeuta. Se usa para todo. Para todo, yo sé. Pero me preocupa un poco. Me preocupa un poco y me gusta cuando tú lo haces de manera... ¿Recreativa? Cuando tú lo haces de manera reflexiva, que sabes que estás con la inteligencia artificial, porque es que lo que a mí me preocupa de la tecnología y de todos estos avances, ahorita con la inteligencia artificial, es que a veces despersonalizamos las cosas, ¿no? Eso es como cuando apareció WhatsApp y tú eres de la generación del WhatsApp del mensaje, entonces yo soy de la generación de la llamada. De la llamada, sí. Entonces uno dice, venga, pero mi hermano ¿cómo me va a poner un mensaje en vez de llamarme? O sea, pero también son lenguajes que uno tiene que aprender a entender. A mí me parece que la inteligencia artificial es válida para todo lo que tú quieras, siempre y cuando tú no le permitas que ella maneje tu vida. Porque me preocupa, o sea, aparte de que tú hagas eso, tienes psicólogas al lado, tienes a Dani, me tienes a mí. Gracias, entonces hay que consultar también esa parte, no hay que perder esto. Uh-huh. Porque cuando yo pierdo como el contacto humano, se me vuelve todo demasiado tecnológico, demasiado, ¿sí me entiendes? Sí, eso es como cuando los niños tienen a Alexa. Alexa, sí. Y entonces... hay muchos memes de Alexa, no me acuerdo ahorita de ninguno, pero pues el chiste de Alexa es que Alexa termina resolviéndole a uno todo, ¿no? Entonces, yo abogo, Santi, como psicóloga, por la parte del contacto físico, del lenguaje del amor, del abrazo, del hablar, del expresar. Sí me gusta que si alguien no tiene la posibilidad de saber cómo expresar sus emociones y lo investiga, lo haga, pero ojo que esa investigación tiene que tener límites, tiene que saber, porque a mí me pasa mucho con los pacientes adolescentes, que ellos se ponen a investigar todo y entonces se llenan de cosas y yo le digo, alto, si está en terapia, por favor, deje la inteligencia artificial y deje la tecnología porque si no va a terminar, entonces terminan preguntándose en cosas que no hay necesidad o respondiéndose en cosas que ni siquiera son asertivas. Claro. Acuérdate que la inteligencia artificial no tiene todo el contexto total, por más de que tú se lo des, no puedes sentir por allá internamente todo lo que está pasando. Entonces, si yo la uso de manera racional, de manera limitada, de manera articulada con el ser humano, bienvenida. Pero si yo solo me quedo con lo que me dice Alexa o me dice la inteligencia artificial, yo me preocupo. Porque esa parte me parece que es despersonalizar al ser humano, como cuando hemos humanizado a los animales. Yo sé que ahorita en este momento para la generación de ahora, un perrito, un gatico, pues son sus compañeros. Y pues yo también tuve mascotas en mi infancia y también lloré cuando se me morían y también... Pero por favor, no humanicemos a los animales, son animalitos que nos dan afecto, que nos dan cariño. Igual, racionalmente todo tenemos que aprender a entender que si esta es una mesa, es una mesa. Entonces me preocupa un poco que en esa globalización, en ese corre, en ese día que va tan
tan acelerado, a veces perdemos la parte de ven, tomémonos un tinto, respiremos. Quizás tú hablabas de que yo llego al gimnasio con el tintico, con la galleta, pero es para decirte, tómate un respiro. Tú eres ser humano. Es una forma de decirte gracias. Yo te puedo escribir un gracias, pero no es lo mismo que alguien se tome el trabajo de prepararte algo y de pensar en ti. Así como en mi cumpleaños tú me preparaste unas donas divinas con Dani que decían feliz cumple Glorita. Pues yo digo, venga, no me compró hubiera podido comprarme las donas de Dunkin' Donuts, pero para mí esas donas no, yo las publiqué, yo me las comí y yo estuve feliz. Entonces, digamos que esa parte humana no quiero que la pierdan, me parece válido. Yo pienso que si hay herramientas hay que utilizarlas, indudablemente. Yo siempre digo que lo que está hecho, ¿para qué me lo invento? Sí. Sí, entonces yo digo, ¿para qué se va a inventar un formato si ya está hecho y usted va a gastar tiempo en algo que ya me lo puede dar la tecnología? ¿Para qué me voy a inventar una plataforma? ¿Para qué me voy a inventar? Si yo le puedo preguntar a la inteligencia artificial, lo hago, pero combínalo con experiencias personales, ¿de acuerdo? Es como la sugerencia. Perfecto, es un consejo tanto para mí como para todos. O sea, la tecnología es maravillosa, el celular, la tecnología, todo lo que quieran, pero no olvidemos esa parte humana, esa parte de calidad, esa parte que tenemos que no despersonalizar nuestra vida, porque pues a veces el abrazo, la caricia, el tintico, el agüita, el ser personas es tan importante, esa dimensión humana no la podemos perder y anteponer la dimensión tecnológica, porque pues finalmente uno se preocupa cuando llega a un banco y ya es la caja, ya consigne aquí en esta cosa, entonces yo digo, pues ya finalmente ya hay quien barre, quien cocina, quien lava todo, entonces ¿dónde quedamos nosotros? Y no es que no nos hagamos la vida más fácil, no, Santi, yo sí creo que tenemos que hacernos la vida más fácil. Cuando uno tiene una gran carga de trabajo, la IA es espectacular. Yo no la manejo mucho, la verdad, hasta ahora la estoy empezando a explorar. Pero independientemente de eso, pienso como el celular cuando llegó a mi vida. Yo lo manejo hasta cierto punto, pero también trato de que no sea mi modus operandi, o de que yo no voy a perder una buena conversación por estar chateando, o por ver TikTok, o por... no, me parece que uno sí tiene que utilizar los avances tecnológicos, pero tiene que combinarlos con su experiencia humana. Sería el mensaje. Hermoso, Glorita. Muchas gracias. Ya para ir, ya casi que finalizando este hermoso y valioso capítulo, es una pregunta que complementa lo que estamos hablando y es, bueno, ahora con todo esto de la inteligencia artificial, ¿tú qué rumbo crees que pueda tomar la salud mental en Colombia? Porque actualmente sabemos que acceder a tratamientos para la salud mental es primero costoso y aparte demorado, si va a ser por parte de la EPS. ¿Qué rumbo tú crees que pueda tomar los tratamientos de salud mental en Colombia a futuro? Pues indudablemente la IA va a ser una herramienta fundamental, obviamente, por lo que tú dices, Santi. Tú dijiste una cosa que me encantó, que te puse mucho cuidado, y fue que tú dijiste, quien asiste a psicoterapia hace una inversión. Yo siempre le he dicho a las personas cuando toman proceso terapéutico conmigo, este es un regalo, esta es una inversión para tu vida, para toda la vida. En vez de comprarte los zapatos que hoy quieres o la maleta, cómprate un espacio de tranquilidad, porque seguramente si tú aprendes a tener estrategias, a tener formas de gestionar tus emociones, pues vas a ser una persona tranquila, y ese es un regalo para toda la vida. No es un regalo momentáneo. Los zapatos se te acaban, la maleta se te acaba. Cuando tú aprendes una estrategia, una alternativa, una ruta, un camino de cómo debo gestionar mis emociones, eso no tiene precio. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo alguna vez tuve unos pacientes ya adultos y tenían cargos bien altos, y bueno, me consultaron porque yo era la rectora de su colegio, nos volvimos amigos, y años después me los encontré, estoy hablando como de 4, 5, 6 años después, y resulta que me invitaron a su apartamento, y cuando me invitaron a su apartamento me llevaron a su cuarto y habían hecho en la pared
uno de los ejercicios de test proyectivo que yo les había enseñado de la línea de la vida como pareja. Y me encantó porque yo dije, ellos lo hicieron hace como 10 años conmigo y todavía lo siguen aplicando. Entonces, cuando tú tienes herramientas y elementos para tu vida, eso se queda para siempre. Eso es como cuando tú tienes el hábito y la disciplina de madrugar, de trabajar, de bañarte los dientes. Son rutinas y son trabajos, son habilidades para la vida. Cuando tú en psicoterapia gestionas tus emociones adecuadamente y generas habilidades para la vida, yo estoy segura que vamos a ser unos seres más que exitosos, porque es que ¿qué es el éxito? O sea, el éxito para ti es diferente para mí. Más que exitoso es que seamos felices, que estemos tranquilos, que aprendamos a ser resilientes, porque yo creo que lo que más necesita la salud mental es la resiliencia, que es la capacidad de enfrentar las adversidades. Cuando yo tengo elementos de juicio y valores para enfrentar las adversidades, nos puede pasar de todo y podemos comenzar de cero, Santi, pero siempre nos vamos a levantar. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, en nuestra mente, para poder articular todas las necesidades que tenemos, todos los retos que tenemos, y para que desde allí, Santi, tengamos elementos y podamos compartir con la gente estrategias que les permita avanzar tranquilamente en la vida y enfrentar cada dificultad como un reto para crecer. Acuérdate que uno aprende desde las caídas, no desde los éxitos. Es verdad. Cuando uno se equivoca, aprendes desde las equivocaciones. Las equivocaciones son oportunidades para crecer. Por eso la invitación para todos ustedes, para terminar, es cuando nos pase algo que no podamos manejar, que no podamos tolerar, que no podamos entender, preguntémonos, no por qué me pasa esto a mí, sino para qué. ¿Qué me está enseñando esto? ¿Hacia dónde me debo mover? Revisemos nuestro actuar, porque nosotros nos equivocamos todo el tiempo. A veces nosotros queremos señalar a los demás, pero también tenemos que señalarnos a nosotros mismos. Y pues yo sí creo que la inteligencia artificial hacia el futuro va a tener un papel protagónico. De hecho, ya lo está teniendo. De hecho, me preocupa un poco en lo académico, porque pues ya la inteligencia artificial hace las tesis, entonces todos se gradúan. Digamos que cuando yo estudié la maestría, yo tenía que ir a la biblioteca Luis Ángel Arango, a la biblioteca de la Javeriana, y me metía a fines de semana completos, y eso hace que escrituralmente yo considero que soy buena en ortografía, en letra, en redacción, pero porque me tomé el trabajo de pensar. Entonces, cuando tengo que hacer algo como esto, pues finalmente tengo que contar mi historia de lo que sé, no tengo que preparar un libreto. Me preocupa la generación de mañana, que a veces todo se lo hace la inteligencia artificial, y cuando uno le pregunta a la gente no sabe qué quiere ni para dónde va. Me preocupa un poco esa pérdida de identidad, de carácter, de liderazgo, porque sí hemos tenido dificultades con gente que viene de otras generaciones. Imagínate con los que vienen de ahora, que aunque tienen más elementos y herramientas tecnológicas, estamos desvirtuando el hecho de escribir, de leer, de hablar, de expresar, de pensar. Entonces, yo pienso que todo es muy bueno, y yo siento que mi generación ha sido maravilloso, vivir ha sido maravilloso, porque yo conocí desde la máquina de escribir mecánica, que no conociste tú, la máquina de escribir eléctrica, el computador grandote. Ese sí lo conocí. El computador grandote, y ya llegar a esto. Entonces, digamos que tengo toda la trazabilidad, y hay otros que tienen otra trazabilidad más grande, ¿no? Pues que yo no conozco. A veces me muestran cosas que yo no conozco. Pero esa trazabilidad es bien interesante, porque a veces mis estudiantes, mi sobrina, la gente que yo quiero me pregunta, pero eso existía en tu tiempo, ¿no? O sea, chévere, porque cuando uno ha tenido la trazabilidad, yo miro hacia atrás, y pues yo, por ejemplo, fui una niña adolescente que nunca crecí con celular, porque en ese momento no existía. Y yo me acuerdo que uno iba y llegaba a su casa bien, y a uno no lo llamaba el papá al colegio para saber cómo estaba. Es verdad. Y lo mismo, y a uno, y el papá se iba y hasta que llegaba.
Y entonces ahora alguien no contesta y ya se estresan, ya se preocupan, ansioso, ¿qué le pasó? Se inventa una película. Se empeliculan. Y por ejemplo, en mi época, mi papá y mi mamá no se empeliculaban, y yo a los 7 años yo caminaba hacia mi colegio sola, y yo me iba a mi colegio, y yo cuando estuve en Cafán tuve ruta de 11 años. Pero yo a mi papá le dije a los 3 meses, yo ya no me quiero ir en esa ruta porque va muy llena y yo no quiero. Y yo cogía bus y vivía lejos y nunca me pasó nada. Pues obvio, pasaban otras historias. Eso es como cuando dicen que el país es muy inseguro y yo voy fuera del país y a mí me preguntan y yo les digo, no, yo amo Colombia y a mí nunca me ha pasado nada. Yo no sé. Claro. Yo hablo de mi historia, de cómo me va, pero eso no quiere decir que haya personas a las que le haya pasado. Entonces digamos que esa trazabilidad es bien interesante, y cuando conozco personas como tú, que para ti la inteligencia artificial, tú eres más hábil en eso, entonces tú me puedes regalar un poquito de eso y yo te puedo regalar un poquito de toda esa parte reflexiva, de toda esa. Entonces es una combinación bien interesante. Maravilloso, Glorita. Ya por último, para finalizar, me gustaría que nos dieras unas recomendaciones sobre cómo alguien puede empezar en el mundo de la meditación. Porque mi concepto es de meditar, tú mira si estoy bien o mal, es de pronto sentarme, estar en silencio y pensar, hablarme. Eso es lo que de pronto, es perfecto. Desde mi inexperiencia, porque nunca lo he hecho, eso es lo que para mí es meditar, pero no sé para las otras personas que nos estén viendo, ¿qué otros consejos tú podrías darles para que comiencen a meditar? Meditar no es fácil, pero es importante, Santi. Definitivamente para tener gestión y salud emocional debemos aprender a meditar. A mí me cuesta, y yo soy psicóloga, y me cuesta, pero lo hago. Es estar, inicialmente es lo que tú dices, es estar en un espacio solo, sentarte, si tú quieres ir a caminar, no te conectes con nada, no te conectes con audífonos, con nada, sino puedes ir a caminar y como hablarte tú mismo. Cuando ya tú has hecho el ejercicio de sentarte, de hablarte, de caminar, de salir, de estar tranquilo, no es haciendo deporte, porque la meditación es una cosa y el deporte es otra cosa. Si tú hoy quieres salir a meditar y tú que tienes esto tan divino y tú sales a caminar y solo a pensar, a preguntarte, a retroalimentar, eso ya es un inicio. Resulta que ahora con la IA, con la tecnología, con el YouTube, con todo esto, ustedes escriben link de meditación para niños de tal a tal año y te sale. Exacto. Link de meditación. Yo, por ejemplo, cuando no puedo dormir bien y me pasa, yo escribo link de meditación para dormirme en 5 minutos y lo logro. Yo escucho uno escucho y cierro los ojos. Yo escucho uno que se llama ruido rosa, que es como el ruido que tú escuchas cuando vas en un avión. Y me funciona también para dormir. Exactamente. A mí me gusta a veces en la mañana, mientras me alisto para mi trabajo, colocar música relax, y es una música suavecita, armoniosa. Generalmente en YouTube tiene dibujada tiene una vela, la imagen de una vela, y como con agua que cae. Entonces a mí me gusta la música de relax. Me gustan a veces las meditaciones guiadas, corticas, no me gustan tan largas porque no soy tan buena, pero pues hay para todos los gustos. Entonces hay que empezar a educar, hay que educar el oído y hay que educar el cuerpo, pero hay que empezar con meditaciones cortas, porque no es tan fácil. Desconectarse con el mundo no es tan fácil. Y el primer ejercicio que tú estás haciendo, que es muy bien, que es sentarte tú solo o caminar o hablarte tú solo, es el primer elemento que uno tiene que hacer. Después uno ya puede buscar los links de meditación, y hay link de meditación para el nerviosismo, para hablar en público, para dormir, para todo eso uno descubre cosas maravillosas. Yo creo que mis pacientes que yo les he compartido eso, ahora se volvieron más expertos en meditar que yo. Entonces me encantan cuando ellos logran y me dicen, no, mira, esto que tú me diste perfecto. Y yo los envidio porque ellos son más exitosos en la meditación que yo. Entonces, pero yo lo utilizo cuando estoy muy cargada, cuando no quiero ruido, entonces coloco música curativa. Hay muchas formas de meditar. Me gusta cuando estoy muy estresada salir a caminar, lo que tú dices. A veces camino con música tranquila o con una meditación, o a veces camino sola y simplemente, o a veces me siento. En mi casa también hay un sofá, entonces yo me siento, respiro y como empiezo como a mirar eso. Para meditar sí es importante que si queremos empezarlo a hacer ya en forma, hay varias cosas. La primera, buscar un espacio tranquilo.
Ojalá sea el cuarto, la sala, si están solos mejor, porque la meditación es algo privado, algo único para uno. Entonces que nadie te vaya a interrumpir. Yo siempre les digo, coloquen un ambiente armonioso. Si están en la cama meditando, meditar en la cama es muy rico. Entonces, o si te sientes cómodo sentado, como tú quieres, como tú te sientas mejor, o alguien dice yo quiero colocar una colchoneta, o yo quiero colocar una silla y colocar los pies encima en otra silla, pero hay que colocar eso, hay que buscarse una velita de olor, el olor que a ti te guste, a vainilla, coco, lo que a ti te guste, un cítrico, no sé, una velita, hay que preparar un tecito de frutos rojos, coloquemos goticas de valeriana, tomémonos el tecito antes de empezar a meditar, conectémonos en el link, si tenemos link y tenemos audífonos, coloquémonos los audífonos y nos colocamos en la posición más cómoda, que nadie nos vaya a interrumpir. Empecemos con lapsos de tiempo muy cortos, 5 minutos, y cada día los voy creciendo. Okay. O cada mes me voy poniendo retos mensuales. Creo que eso le ayuda a uno a gestionar mucho las emociones. También pienso que regular las emociones también nos sirve ver este tipo de programas, de podcast. Yo escucho podcast en la mañana, a mí me gusta escuchar, de pronto yo creo en Dios, entonces yo escucho a veces la dosis diaria, que me gusta como que hagan reflexiones porque me cuentan historias, me dicen, y a veces son tan acertados en lo que a uno le está pasando. Y yo busco la que a mí me guste, porque a veces hay unas que no me gustan. Entonces yo busco a las personas, a mí me gusta escuchar entrevistas, a mí me gusta ver podcasts, a mí me gusta ver este tipo de cosas. Me habían invitado y nunca había accedido a hacerlo. Me invitaron en Villavicencio, con el tema de que ellos querían escuchar un poco la gloria de viajar, como la experiencia de los viajes. Pero lo que dice Santiago es cierto. A veces uno desiste porque es el contexto, es el lugar, y pues esa persona que me estaba invitando era una persona que yo quería mucho allá en el espacio laboral donde yo estaba en Villavicencio, pero creo que en ese momento no me sentía en el contexto, como que no quería hablar de eso, y a veces digamos que esto es un espacio tan íntimo que uno a veces pues tiene que tener una conexión también muy fuerte para poder entablar este tipo de cosas. Entonces hay que hacerlo así, tengamos ambientes no tan llenos de cosas. Me gusta este ambiente, Santi, que no esté tan cargado de decoraciones ni eso, porque eso también carga las emociones, carga la mente. Me gustan las mesas así, como que yo antes colocaba muchas cosas, ya no soy ya soy más minimalista, porque pues la cosa es que ya vayamos, con la experiencia uno aprende que el buen viajero tiene un equipaje ligero. Y una de las cosas con las que quiero terminar es una frasecita de inclusión que yo siempre utilizo y que me parece bien importante, Santi, en este mundo donde estamos tan acelerados, donde vamos tan rápido, donde definitivamente la ansiedad, que es la pandemia del siglo XXI, nos está diciendo es detente. Cuando te da ansiedad y depresión, lo único que te está diciendo tu cuerpo y tu vida es detente, haz un alto, vas muy acelerado. Cuando la gente a mí me pregunta por qué me está dando esto, le digo, porque tienes que parar, tienes que cambiar de actividad, tienes que respirar. Cuando usted sienta que le está dando ansiedad y depresión, lo único que tiene que hacer es, acuérdese, alto, detente. En Inclusión hay una frase, en Inclusión no, mentiras, es de la Liga contra el SIDA, y lo sé porque una mamá siempre iba a matricular al colegio el 1 de diciembre y ella me llevaba el afiche que tenía ni el eslogan del año, y alguna vez llevó un eslogan que siempre quedó, y les estoy hablando de hace 20 años, que siempre quedó grabado en mi mente. Yo coloqué ese día el afiche en la puerta del colegio, y es: lo único que me hace diferente es la lucha contra tu indiferencia. Y yo sí pienso que nosotros siempre somos, todos los seres humanos, muy indiferentes a las cosas. Tratemos de mirar a quien tenemos al lado, de valorar mucho a la familia, a las personas, porque este tránsito por la vida, Santi, es un ratico. Es cierto. Y cuando se mueren personas importantes o desaparecen tan jóvenes, uno vuelve y se acuerda que la vida nos ha premiado hasta donde hemos vivido.
Entonces, por favor, lo único que nos haga a todos diferentes, que sea la lucha contra la indiferencia. Muchísimas gracias. Hermoso, Glorita. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, mi Santi. Bueno, con esto hemos acabado nuestro capítulo de hoy. Glorita, te agradezco muchísimo por haberte tomado el tiempo, por haber venido hasta acá. Incluso yo te dije, no, yo voy, ven, tú ven, como tú quieras. Finalmente viniste, te lo agradezco muchísimo por creer en nosotros, por confiar en nosotros, por contarnos tu experiencia. He aprendido muchísimo con este capítulo y sé que las personas que también nos están viendo en este momento se llevan algo. Glorita, te quiero mucho. Muchas gracias por este espacio. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias, Santi, a ti, a Danielita que no está. También los quiero mucho y muchísimas gracias por esta experiencia tan bonita. Hasta la próxima. Nos veremos en un próximo episodio.